Sin embargo, los fichajes realizados en estos 2 años no se hicieron con el suficiente criterio y por lo mismo no dieron el rendimiento esperado. En verano del 2021, de forma sorpresiva, Antonio Conte renunció al banquillo nerazzurro. Sin embargo, esa promesa de momento parece la de un político, teniendo en cuenta la deuda total del club que, según informes revelados en diciembre pasado, ascienden a los... Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El Inter de Milán acaba de coronarse campeón de la Serie A, haciéndolo nada más y nada menos que frente a su rival de ciudad, el AC Milán, llegando a su título número 20 y poniendo la segunda estrella en su escudo. Con esto, el Nerazzurri deja en claro que es el mejor club italiano de los últimos 5 años, periodo en el que han ganado 3 Supercopas italianas, 2 Copas italianas y 2 Scudettos, además de ser finalista de la Europa League en 2020, donde le hizo un gran partido al campeón Sevilla, y fue también finalista de la Champions League el año pasado, donde tuvo chances reales de arrebatarle el título al Manchester City de Guardiola. Con este reciente contexto, no hay duda que el Nerazzurri está perfilado como uno de los mejores clubes de Europa en la actualidad. ¿Pero cómo lo logró? Recordemos que entre verano del 2011 y verano del 2021, el Inter de Milán sufrió una década sumergida en la miseria deportiva, donde no pudo alzar algún título, quedando a la sombra de la Juventus a nivel nacional, y siendo solo una sombra de lo que fue en 2010 a nivel europeo, cuando se convirtió en el mejor equipo del mundo. Sin embargo, desde hace 5 años, en verano del 2019, con la llegada de Antonio Conte al banquillo, y posterior de la de Simone Inzaghi, el equipo está volviendo a recuperar el esplendor de antaño, y lo está haciendo de forma impecable en el tema de fichajes, donde tiene números en verde. Es decir, en las últimas 5 temporadas, el dinero ingresado por el club por sus ventas de jugadores es superior al gastado, algo bastante plausible, pero que no es lo normal en un club del prestigio del Inter, que por lo general se caracterizan por ser clubes compradores y no vendedores, situación producida por una crisis económica que atraviesa la entidad. Quédate y veamos juntos las claves del resurgir deportivo del Nerazzurro, que lo ha hecho en un contexto económico bastante complejo. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Hola amigos de Fútbol Más, queremos presentarles este proyecto donde inmortalizamos los mejores momentos de tus ídolos o los tuyos personales. Son cuadros en resina epoxi, los cuales tienen un gran brillo a contraluz, a los cuales también se les puede poner luz neon flex. Tenemos un amplio catálogo de imágenes de tus ídolos preferidos, de tus series, animes o películas favoritas. O simplemente nos puedes enviar la que tú desees. Visita nuestro perfil de Instagram o escríbenos a nuestro WhatsApp, donde te daremos toda la información. Abajo en el comentario fijado está nuestro perfil. Recuerda que solo hacemos envíos a nivel nacional en Colombia. Anímate e inmortaliza tu momento preferido. Posterior a aquel glorioso año 2010, cuando bajo el mando de José Mourinho, el Inter fue el rey de Italia, Europa y el mundo, el club tuvo un bajón de rendimiento impresionante, consecuente también con la inestabilidad dirigencial. En octubre del 2013, el dueño del club, Massimo Moratti, decidió vender el equipo. El italiano le atribuyó esta venta a la crisis económica del país europeo y a su deseo de ver al equipo en manos más solventes que le invirtiera lo suficiente. Pues bien, el magnate indonesio Erick Thohir fue el encargado de la compra del 70% de las acciones, a cambio de 300 millones de euros. A su llegada, el asiático prometió alta inversión en fichajes y estadio nuevo. Sin embargo, las temporadas pasaron y no cumplió sus promesas. 3 años más tarde, en 2016, decidió revender el club al grupo inversor chino Suning, propiedad del magnate Shang Jin-dong, el cual adquirió el 70% de las acciones a un costo de 270 millones de euros. Este nuevo dueño arribó en verano del 2016 y de inmediato, a diferencia del anterior, invirtió considerables sumas en fichajes. Para la 2016-2017 se gastó, cruzando gastos e ingresos por contrataciones, 146 millones de euros y en la 2017-2018 59 millones de euros. Sin embargo, los fichajes realizados en estos 2 años no se hicieron con el suficiente criterio y por lo mismo no dieron el rendimiento esperado. En verano del 2018, el magnate chino nombra a su hijo Steven Shang, de 27 años, presidente de la entidad Nerazzurro. El joven dirigente chino, en su estreno en verano del 2018, hace el mejor fichaje del club en el último tiempo. Lautaro Martínez, en aquel momento de 20 años, se lo compran a Racing en 25 millones de euros. Una suma muy significativa para el club argentino, pero bastante asequible para la entidad lombarda.
En este verano se gastan en total 97 millones en fichajes, pero venden una suma semejante de 91 millones. En esta temporada, el entrenador del equipo era Luciano Spalletti, quien había llegado en verano del 2017. El juego del equipo había tenido mejoras importantes y evolución en la tabla de posiciones de la Serie A, donde por lo menos consiguieron cupo a la Champions League en la temporada 2018-2019. Pero los títulos no llegaban, y eso hizo que en verano del 2019 le despidieran. En ese verano del 2019, el joven presidente chino hizo una gran contratación en el banquillo. Antonio Conte arriba al Giuseppe Meazza y lo hace exigiendo jugadores en específico. Fichan a Lukaku de 26 años del United por 74 millones de euros, Christian Eriksen de 26 años del Tottenham por 27 millones y Nicolo Varela de 22 años del Cagliari a cambio de 33 millones. En total, el Inter se gastó en fichajes en ese mercado 186 millones de euros e ingresos por ventas de ese mismo concepto 67 millones, lo que le dio como resultado un balance negativo de 119 millones. Aquel esfuerzo económico de la directiva tuvo efectos inmediatos. El Inter en aquella campaña 2019-2020 peleó la Serie A hombro a hombro con la poderosa y hegemónica por aquel entonces Juventus. Finalmente, el pulso lo ganó el bianconero con diferencia de un solo punto, pero estaba más que claro que esa supremacía estaba en peligro para la siguiente campaña como efectivamente lo fue. Y en el ámbito europeo fueron los finalistas de la Europa League perdiéndola frente al Sevilla con un ajustado marcador de 3-2. En verano del 2020, Conte fichó al joven marroquí de 21 años Hakimi, comprado al Real Madrid en 43 millones de euros, y a los chilenos Arturo Vidal de 33 años, comprado al Barça en 1 millón de euros, y como agente libre fichó a Alexis Sánchez proveniente del Manchester United. El Nero Azzurro en esa campaña 2020-2021 fue el mejor club de Italia, ganando el Scudetto con una brutal puntuación de 91 puntos, sacándole 12 de diferencia al segundo, por fin destronando a la Juventus y por fin acabando con su sequía de 11 años sin ganar el Scudetto. En verano del 2021, de forma sorpresiva, Antonio Conte renunció al banquillo nerazzurro. La pandemia hizo mella en la economía del club y los dueños le hicieron saber la situación al estratega italiano. No había dinero para fichar y los resultados se debían mantener o mejorar. Conte no recibió de la mejor manera esa situación, argumentando que no continuaría con las exigencias si la plantilla no se reforzaba. El presidente Steven Shank aceptó la renuncia del italiano y en su reemplazo nombró a Simone Inzaghi, quien llegaba de dirigir 5 temporadas a la Lazio, con la que ganó 2 Supercopas y una Copa Italiana. De entrada, a Inzaghi le tocó remar contra la corriente. Para solventar las deudas, la dirigencia tuvo que vender 3 jugadores importantes. Matteo Politano se había marchado desde hacía 6 meses al Napoli y finalmente lo vendieron en 21 millones de euros. Achraf Hakimi había llegado un año atrás y fue pieza fundamental de Conte para ganar esa Serie A. Sin embargo, lo vendieron al PSG a cambio de 68 millones de euros. Y la venta más importante fue la de Romelu Lukaku, vendido a Chelsea en 113 millones de euros. Jugador de suma importancia en el equipo y máximo goleador en esa campaña anterior. Por el contrario, Inzaghi solo pudo fichar 2 jugadores con un presupuesto reducido. Al defensa central belga de 21 años Sinjo van Heusden lo compró al Standard Lieja en 16 millones de euros y el interior derecho neerlandés de 25 años Denzel Dumfries se lo compraron al PSV Eindhoven en 14 millones. En esa temporada Inter formaba así: en la portería con Handanovic, de central Bastoni, de laterales de Brig y Skriniar, de pívot Vidal, de interiores Çalhanoğlu y Brozovic, de extremos Perisic y Dumfries y en ataque con Lautaro Martínez y Alexis Sánchez. En esa campaña, el Nerazzurro estuvo a punto de validar el Scudetto. Finalizó a solo 2 puntos del campeón Milán y en la Champions League cayó eliminado en octavos de final frente al Liverpool, en una llave bastante pareja que se define con un global de 2-1. En el Giuseppe Meazza ganaron los rojos 0-2, pero en Anfield el Inter ganó 0-1 y estuvo cerca del empate y forzar la prórroga. Lo que sí conquistaron en esa campaña fue la Supercopa Italiana, ganándosela a la Juventus 2-1. Y ganaron la Copa Italiana después de 11 años de sequía en ese torneo, derrotando también a la Juve en la final con un marcador de 4-2 definido con prórroga. En verano del 2022, Simone Inzaghi, con poco presupuesto, logra reforzar adecuadamente el equipo.
Solo tuvo 70 millones para fichar, con lo que se trajo al interior izquierdo alemán de 27 años Robin Gosens, comprado al Atalanta en 27 millones, y al mediapunta argentino de 27 años Joaquín Correa, comprado al Lazio en 27 millones. A préstamo de 8 millones de euros lograron el regreso de Romelu Lukaku ya de 29 años, y como agentes libres ficharon al portero camerunés de 26 años André Onana y al mediocentro armenio de 33 años Henrik Mkhitaryan. En el tema de bajas, las más importantes fueron la marcha de 3 veteranos que se fueron como agentes libres: Iván Perisic al Tottenham, Alexis Sánchez al Marsella y Arturo Vidal al Flamengo. En esa campaña, el Inter formó de esta manera: en la portería Onana, de central Bastoni, de laterales Darmian y Acerbi, pivote Varela, interiores Çalhanoğlu y Mkhitaryan, de extremos Di Marco y Dumfries y de atacantes Lautaro y Seco, con primer suplente a Lukaku. En esa campaña, el Inter renovó las copas conseguidas en la pasada. La Supercopa se la ganó a su rival de patio, el AC Milán, derrotándolo 0-3, con goles de Di Marco, Seco y Lautaro. Y en la Copa Italiana derrotaron a la Fiorentina en la final por 2-1, con doblete de Lautaro. En la liga, el Nerazzurro tuvo una clara bajada, haciendo 12 puntos menos que en la campaña pasada, que apenas le dio para ocupar la tercera posición a 18 puntos del impresionante campeón Napoli. Y en la Champions League hizo una muy buena campaña. En octavos se eliminaron al Oporto con un global de 1-0, en cuartos echaron al Benfica 5-3, en las semis derrotaron a su rival de patio, el AC Milan 3-0, y en la final perdieron por la mínima diferencia en un partido donde tuvo chances claras para marcar y complicar a los ingleses, pero les faltó eficacia. En verano del 2023, Simone Inzaghi continuó al frente del Inter de Milán. La directiva y la hinchada le respaldaron de pleno. Desde su llegada 2 años atrás se había alzado 4 copas. En la primera temporada cerca al Scudetto y en la segunda cerca de ganar la Champions League. Con poco presupuesto, el entrenador italiano supo mantener el performance del equipo, haciéndolo protagonista de Italia y de Europa. Para ese mercado de verano del 2023, nuevamente tuvo solo 70 millones de euros para fichar. Esta vez los usó principalmente en 3 jugadores: el defensa central francés de 27 años Benjamin Pavard, proveniente del Bayern Múnich, el pívot albano de 21 años Christian Asllani, comprado al Empoli en 10 millones, y el portero suizo de 34 años Jan Sommer, comprado al Bayern Múnich en 7 millones de euros. Como agentes libres llegaron los sudamericanos Juan Guillermo Cuadrado, de 35 años, proveniente de la Juventus, y regresó Alexis Sánchez, de 34 años. En el tema de bajas, el Inter estuvo obligado a vender jugadores claves. 130 millones de euros recaudó. Esto necesario para asegurar su continuidad en su precaria situación financiera. Las principales ventas fueron las del portero Onana al Manchester United en 50 millones, la del centrodelantero Andrea Piamonte al Sassuolo en 20 millones, la del pívot Brozovic vendido al Al Nassr en 18 millones y la del interior izquierdo Robin Gosens vendido al Unión Berlín en 13 millones. En esta presente campaña, Inter está formando de la siguiente manera: en portería con Sommer, de central Bastoni, de laterales Pavard y Acerbi, de pivote Varela, de interiores Mkhitaryan y Çalhanoğlu, de extremos Di Marco y Darmian, y en ataque Lautaro y Thuram. El rendimiento del Inter en la vigente campaña fue el siguiente: en la Supercopa Italiana fueron campeones por tercer año consecutivo, esta vez derrotando al Napoli por la mínima diferencia con gol de Lautaro. En la Copa Italiana fueron eliminados de forma sorpresiva en octavos de final, aquella vez por el Bolonia, con un marcador de 2-1 definido en tiempo extra. En la Champions League, el Atlético les eliminó a penaltis en los octavos de final después de un empate en el global de 2 goles. Y en la Serie A, como lo acabamos de ver, fueron los campeones ajustando su 20º título de liga. Y en la serie, sin duda, es la ratificación del gran proceso que está haciendo Simone Inzaghi. Contando las 2 temporadas de Antonio Conte al frente del equipo y las casi 3 de Simone Inzaghi, es decir, desde verano del 2019 hasta el presente 2024, el Inter de Milán se ha gastado en fichajes 497 millones de euros y ha ingresado por ese mismo concepto 508 millones, teniendo un balance positivo de 11 millones de euros. Es decir, el Inter ingresa más de lo que gasta en concepto de contrataciones, lo que hace que sus logros en estos últimos años sean de leyenda, teniendo en cuenta esa precaria situación económica. Todos estos logros van en paralelo con la difícil situación económica del club,
Actualmente, la entidad lombarda tiene una deuda de 350 millones de euros con el fondo estadounidense Oaktree, la cual vence en mayo próximo. En garantía de la deuda está nada más y nada menos que las acciones del club. Es decir, en caso de que el conglomerado chino no pague esa deuda, tendrán que ceder la propiedad del equipo al fondo norteamericano, el cual ya dejó en claro que si eso sucediera, no está interesado en administrar el club y de inmediato lo pondría en subasta. De momento, el joven presidente Steve Shank se encuentra optimista frente a esta deuda. Afirma que en el peor de los casos la refinanciarán e incluso habla de la posible construcción de un estadio propio, algo que evidentemente se convertiría en una fuente de ingresos importante para el club. Sin embargo, esa promesa de momento parece la de un político, teniendo en cuenta la deuda total del club que, según informes revelados en diciembre pasado, ascienden a los 800 millones. Ya veremos cómo sanea las finanzas del club el conglomerado chino. Las deudas no solamente son del Inter, sino también de otras de las empresas del conglomerado, que han puesto al Nerazzurro como prenda de garantía. Por esto es que una vez más, el trabajo de Simone Inzaghi, responsable del rendimiento deportivo del equipo, está siendo sobresaliente. Los Scudettos de 2021 y este recién de 2024, las Copas Italianas de 2022 y 2023, las Supercopas de 2021, 2022, 2023 y, como no, las finales de la Europa League y la Champions League, que si bien no se ganaron, sí hay un mérito evidente en por lo menos disputarlas. En la caja de comentarios dime qué piensas de este Inter de Milán. ¿Crees que para la próxima campaña sea serio candidato para la Champions League? ¿Será que vuelve a ganar el Scudetto? Amigos, gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Te recomiendo este video para que continúes viendo. Como siempre te digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.